¿Cómo están, señores estudiantes? Continuando nuestro estudio en relación a la parte renal, vamos a estudiar algo de importancia como es a la eliminación de proteínas a nivel de la orina, que se conoce como proteinuria. Entonces, vamos a estudiar lo que concierne a las proteinurias, es decir, la cantidad de proteínas que se eliminan a través de la orina. Podemos definir a la proteinuria como una excreción muy anormal, superior a la que se excreta normalmente de proteínas. La excreción va relacionada directamente con la masa corporal, entonces la cantidad absoluta varía en cada niño de acuerdo a su crecimiento. Epidemiológicamente, vamos a ver que, bueno, esta proteinuria patológica la podemos controlar a través de las tirillas reactivas, similar a la que utilizamos en lo que es la hematuria. Y estas cifras pueden ser similares entre varones o niños. Aproximadamente existe una prevalencia global en un 5.4% en el cribado inicial con estas tirillas reactivas. Estas proteinuria pueden ser patologías motivadas a enfermedades renales múltiples, o también pueden ser el hallazgo a través de un examen de orina que se realiza de manera periódica en evaluación de otras enfermedades. Es decir, puede estar notificado solamente como un hallazgo. Las formas de cuantificar la proteína excretada pueden ser, por ejemplo, recogiendo el volumen total de la orina que se produce en una unidad de tiempo, por decirle la proteinuria en 24 horas, y usando la relación entre la concentración del solvente y el volumen de la solución. Y también está dado por la creatinina urinaria, que no se reabsorbe y que no es significativamente secretada. Esta concentración va a variar con la reabsorción de agua. Entonces se divide la concentración de proteínas por la creatinina de una manera aislada y se obtiene una aproximación a la cantidad excretada. Normalmente los niños sanos, las personas sanas, excretan pequeñas cantidades de albúmina, y pacientes que presentan patologías renales o hipertensión arterial van a excretar cantidades mayores de albúmina, que es la proteína principal. Los valores normales de la proteinuria, menor de 5 miligramos por kilo en 24 horas o menor de 4 miligramos por metro cuadrado en hora. Aquí ustedes ven que aparece un nuevo rango que es metro cuadrado, que ya lo analicé en una clase cuando les expresé en relación a los líquidos de ingreso y egreso. Cifras que tengan menor de 0,2 miligramos por mililitro son valores normales que nos van a identificar el índice de proteína de creatinina en los primeros 2 años de vida, porque debido a que esta excreción es menor, la excreción de la creatinina debido a la proporción menor de músculo en la masa corporal. Y el índice, pues en los niños en los primeros 2 años de vida puede ser menor a 0,5 miligramos por mililitro. Cantidades o índices mayores que estos van a definir una proteinuria patológica. Si la proteinuria supera los 49 miligramos por kilo en 24 horas o 40 miligramos por metro cuadrado hora, sumado a un índice proteína-creatinina mayor a 2 miligramos por mililitros, será una proteinuria de gran rango nefrótico, porque esta excreción es sostenida en este rango en el tiempo suficiente para generar una hipoalbuminemia y por lo tanto va a manifestarse como la presencia de un síndrome nefrótico. La fisiología normal, pues las propiedades selectivas de carga y de tamaño de la pared capilar glomerular impiden que entre en el espacio urinario cantidades importantes de albúmina o globulinas o de otras proteínas grandes. Existen proteínas de menor tamaño que tienen la capacidad de atravesar la pared capilar porque no son reabsorbidas en el túbulo proximal. Una cantidad muy pequeña de proteínas puede aparecer normalmente en la orina y es el resultado de la secreción tubular normal. Pero la proteína se excreta normalmente, la que se puede excretar es la proteína de Tan-Holfa, que es la uromodulina. Entonces tenemos aquí las proteínas, la capacidad de filtración. Fisiopatológicamente pueden aparecer cantidades anormales de proteínas por 3 mecanismos. En primer lugar, la proteinuria glomerular, que resulta de una alteración de la pared
del capilar glomerular. Otro segundo mecanismo es la proteinuria tubular, donde va a haber una lesión o disfunción tubular que da lugar a una reabsorción ineficaz, sobre todo de las proteínas de bajo peso molecular. Y un aumento de la producción de las proteínas plasmáticas, que lo vamos a evidenciar en el mieloma múltiple, en la rhabdomiólisis o en la hemólisis, donde va a haber producción o liberación de cantidades grandes de proteínas que se filtran en el glomérulo y sobrepasan la capacidad de absorción del túbulo proximal. Pero ¿qué efectos deleterios causan la proteinuria? Sobre todo lo que es la albuminuria. La proteinuria, además de ser de que altera la barrera de filtración, va a causar una injuria directamente al riñón por medio de 3 mecanismos. Forma capas de fibroblastos que conducen a la esclerosis glomerular, obstruye el túbulo por cilindros proteicos, provocando ruptura de la membrana basal y extravasación del contenido tubular e inflamación de la fibrosis intersticial, y tiene acción sobre los túbulos de las proteínas filtradas directamente o desencadenando una cascada de moléculas lesionales. También hay estudios clínicos en los seres humanos que se documentan que los niveles más altos de proteinuria iban a aumentar el riesgo de deterioro renal y también provocaban alteraciones renales actuando sobre la apoptosis, estimulando la fibrosis, disminuyendo la perfusión de los túbulos e intersticio, provocando inflamación, peroxidación o alteración de la síntesis del colágeno. Tenemos aquí por dentro de un riñón de un niño sano la sangre, la parte que filtra y la orina, y esto que ustedes aprecian aquí es la albúmina, pero en un riñón dañado, mire, está alterada la parte de filtración y ustedes ven que en la orina va a pasar gran cantidad de lo que es albúmina. Formas benignas de proteinuria. El hallazgo de proteinuria en una sola muestra de orina, que no sea obviamente la primera de la mañana, es frecuente, pero el hallazgo de proteinuria persistente en muestras repetidas es menos frecuente. Entonces hay que distinguir al niño con proteinuria relacionada y asociada a una enfermedad renal de un niño sano con formas transitorias de proteinurias que pudieran ser consideradas como benignas. La microalbuminuria se define como la presencia de albúmina en la orina por encima del nivel normal, pero por debajo del rango detectable en las tirillas reactivas convencionales. En los mayores de 6 años, el grado medio de excreción de la albúmina se sitúa entre 8 y 10 miligramos de creatinina. Se ha asociado a obesidad y predice la aparición de nefropatía diabética en la diabetes mellitus tipo 1. ¿De qué manera puedo medir las proteínas en la orina? A través de pruebas de laboratorio que me determinan la concentración exacta de las proteínas en la orina. Por ejemplo, con una precipitación con ácido sulfosalicílico y determinando pues, la turbidez. La cantidad de proteínas en la orina lo puedo medir en muestras recogidas al azar o en un tiempo determinado. Una valoración importante es la proteína que la puedo cuantificar a través de las tirillas reactivas, con indicadores colorimétricos sensibles al pH que van a variar el color de acuerdo a la proteína con carga negativa como la albúmina y se une a ellas, y las tirillas detectan principalmente la albuminuria. Pueden ser resultados negativos cuando tengo trazas de 10 a 29 miligramos por decilitros. Lo considero positivo cuando la muestra de orina tiene una densidad menor a 1010. Y aquí está de acuerdo a una cruz, 2 cruces, hasta 4 cruces, cuánto es la cantidad aproximada de la pérdida de la proteína. Puede también dar falsos positivos en pacientes que tienen un pH urinario muy alto, mayor a 7, o en una muestra de orina muy concentrada, o en la orina que ya se ha contaminado con sangre, como ustedes aprecian aquí. Falsos negativos, orina se encuentra demasiado diluida, grandes volúmenes de orina, o enfermedades en las que la proteinuria no se deba principalmente a la presencia de la albúmina. Los valores de excreción renal proteica normalmente en los niños es menor de 100 miligramos por metro cuadrado al día o un total de 150 miligramos por día. Los recién nacidos es mayor, hasta 300 miligramos por metro cuadrado día, porque hay una reabsorción de las proteínas filtradas en cantidades menores. El límite superior en niños sanos es de 150 miligramos en las 24 horas. Entonces, de manera más específica, la excreción normal de proteínas en niños está definida con un valor menor o igual a 4 miligramos por metro cuadrado hora. La proteinuria normal es la excreción de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado hora, y la proteinuria en rango nefrótico, los valores son superiores a 40 miligramos por metro cuadrado hora. Esta es una forma de determinación del coeficiente proteína creatinina a través de una fórmula donde logramos obtener este coeficiente de una orina de 24 horas y es de gran ayuda para el cribado en la proteinuria y para monitorizar de manera longitudinal las cifras de proteína en orina.
Se realiza una muestra de orina en las primeras horas de la mañana para eliminar la posibilidad de proteinuria ortostática. Y vamos a encontrar una proporción de proteica normal con un coeficiente menor a 0,5 en los niños menores de 2 años y de 0,2 en los niños mayores o igual a 2 años. Y un valor mayor a 2 nos indica una proteinuria con rango nefrótico. Aquí tenemos la escala, la parte neutra y la concentración en la escala del pH. Bueno, clínicamente, pues el hallazgo de proteinuria en los niños y en los adolescentes en una sola muestra de orina, que no sea la primera de la mañana, es frecuente y oscila entre un 5 y 15%. En los adultos también encontramos el albúmina entre 30 a 300 miligramos por gramo de creatinina en al menos 2 a 3 muestras. Y en los niños mayores de 6 años la excreción de albúmina es de 8 y 10 miligramos gramos de creatinina. Bueno, igual que los adultos, la microalbuminuria en los niños se asocia a obesidad y predice con especificidad razonable la aparición de nefropatías diabéticas, sobre todo diabetes mellitus tipo 1. Vamos a ver que es importante pues encontrar pues la presencia, cuando la proteinuria se detecta, determinar si esta presencia corresponde a una proteinuria ortostática o fija. El tratamiento pues es controlar los efectos de la angiotensina 1, de la angiotensina 2, perdón, y tratar enfermedades de base, manejar el sistema renina-angiotensina-aldosterona con lo adecuado, los bloqueantes del receptor A1, etcétera, ¿no? Controlar, sobre todo, tratar la enfermedad base. Y vamos a apreciar de manera importante variantes de la proteinuria, como es el caso de la proteinuria transitoria, donde en la mayoría de los niños con resultados positivos para proteínas en la orina, en las tirillas reactivas y en las evaluaciones posteriores tiende a negativizar. Es frecuente sobre todo en la edad escolar, en los adolescentes, que en los niños muy pequeños. En la mayor parte de los casos se realiza a través de toma de muestras de orinas seriadas que revelan que está esta resolución totalmente dentro de lo normal. Este fenómeno se define como proteinuria transitoria, cuya causa es desconocida. Contribuyen factores como la temperatura mayor a 38,3, el ejercicio físico, deshidratación, etcétera, ¿no? Y la proteinuria no suele superar el nivel de 1 a 2 cruces en las tirillas reactivas. La proteinuria ortostática es la causa más frecuente de proteinuria persistente en los niños escolares y adolescentes en un 60%. Es desconocida, aunque entre las causas posibles se barajan alteraciones de la hemodinámica renal, obstrucción parcial de la vena renal, en la posición lordótica en bipedestación. Se caracteriza porque cursa a un modo asintomático y su diagnóstico se realiza de manera casual. Los pacientes con proteinuria ortostática eliminan una cantidad normal o mínimamente elevada de proteínas mientras permanece en posición de cúbito supino. En bipedestación, la eliminación urinaria de proteínas suele ser 10 veces mayor, es decir, 1000 miligramos en 24 horas o 1 gramo en 24 horas. Las condiciones para una proteinuria ortostática: no existe hematuria, no hay hipertensión, no hay hipoalbuminemia, no hay edema, no hay alteración de la función renal. El examen se debe hacer en la primera orina de la mañana y la porción de proteína creatinina nos ayuda a su diagnóstico. La presencia de proteinuria en tirillas reactivas negativas o trazas de proteína en una porción urinaria, proteína creatinina menor a 0,2, en la muestra de orina de la primera hora de la mañana durante 3 días consecutivos nos van a confirmar el diagnóstico de una proteinuria ortostática, sobre todo si hay hematuria y la porción urinaria proteína creatinina es mayor a 0,2. Debe de remitirse a este paciente al nefrólogo pediatra. La proteinuria permanente es la presencia de la muestra de orina en la primera hora de la mañana durante 3 días consecutivos con niveles mayores a 1 de la tiria reactiva con densidad en la orina mayor a 1015 o una proporción proteína creatinina mayor o igual a 0,2. Esta presencia de esta proteinuria indica enfermedad renal potencial y suele ser por lo general de origen glomerular o tubular. Proteinuria glomerular. En la proteinuria glomerular hay alteraciones en la permeabilidad de las proteínas filtradas habitualmente de cualquiera de las capas de la pared de los capilares glomerulares y precede a una patología renal. Hay componente glomerular afectado que por lo general va a ser el podocito. Y los valores de proteinuria de este origen
glomerular van desde menor a 1 gramo hasta mayor de 30 gramos en las 24 horas. Sospecho la existencia de proteinuria glomerular en cualquier niño que presente una proporción proteína-creatinina mayor a 1 o cualquier grado de proteinuria en la orina la primera hora de la mañana acompañado de hipertensión, hematuria, edema o disfunción renal con elevación del nitrógeno ureico y de la creatinina. Hay patologías asociadas como el síndrome nefrótico idiopático y las que ustedes aprecian allí. El diagnóstico es a través de la valoración de un niño con proteinuria permanente, sobre todo con la medición de la creatinina y los electrolitos séricos, con la proporción de la proteína creatinina en la orina en la primera hora de la mañana y el nivel de albúmina sérica y los niveles de complemento. Debo de hacer un seguimiento de forma periódica cada 4 a 6 meses al menos que el paciente presente síntomas por medio de una exploración física completa o de la medición de la tensión arterial, un análisis de orina, determinar la creatinina sérica y de la porción proteica. La biopsia renal la realizo cuando la presencia de la proteinuria es creciente o el desarrollo de hematuria, hipertensión arterial o alteración de la función renal pues se hacen mucho más evidentes. La proteinuria tubular, diversas enfermedades renales en las que participa principalmente el comportamiento tubulointersticial del niño, puede causar proteinuria permanente de bajo grado. Por lo general, el índice PC es menor a 1 y cursa con patologías de origen tubular, enfermedades hereditarias adquiridas, síndrome de Fanconi, el síndrome tubular ligado al cromosoma X, la enfermedad de Dengue. En los pacientes que son asintomáticos, la proteinuria persistente es con mayor frecuencia de origen glomerular que tubular. Esto es en consideración a lo que es las proteinurias. Estamos a la orden para cualquier situación. Muchas gracias.